Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente por acá en esta casa, en este hogar, compartiendo el poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz a todos ustedes y a aquellas personas que nos escuchan y que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Le damos gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de poder estar ahí predicando, enseñando esta palabra de gracia. Lo hacemos de la mejor manera que podemos, con la mayor responsabilidad necesaria que podemos también. Y estamos contentos porque estamos acá, después de 2 semanitas de ausencia, por diferentes circunstancias. Seguimos orando por las necesidades de la congregación, por las personas que no pueden venir, que no han venido, por los que están acá, por los que están enfermitos, por los que están pasando problemas familiares, económicos. Así que lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a la enseñanza, ¿correcto? A la enseñanza. Bendecidos la enseñanza de esta tarde, la predestinación, parte 5. Parte 5. Yo había dicho la última vez que nos reunimos que iba a traer el tema titulado Las dos simientes. Ese sería el subtítulo de la clase, la predestinación, parte 5. Bendecidos, espero no estén apuraditos. Voy a tomar mi tiempo para explicar esta enseñanza hoy. Para traer este tema, bendecidos, y cualquier otro, uno tiene que indagar y educarse, ¿no? Y escuchar y leer. Y dentro de esa búsqueda de aprendizaje en cuanto a este tema, uno se topa y se encuentra con unas enseñanzas muy raras. Con unas enseñanzas muy raras. No es que me voy a dedicar a aclarar precisamente esas enseñanzas, porque realmente no vale la pena tomar tanto tiempo en eso, pero solamente para darte una idea, hay una línea de enseñanza en cuanto a las dos simientes, o en cuanto a los dos tipos de personas que viven en el mundo. Dicen algunos que un linaje, que una generación y que una simiente viene de la unión entre la serpiente y Eva. Y también Abel es el hijo de Adán. Ahí hay 2 generaciones, ¿correcto? Una que viene de la simiente de la serpiente, parece que según ellos, y tratan de usar textos bíblicos bastante convincentes, pero cuando uno indaga en el asunto te das cuenta que no es así necesariamente. Entonces ellos dicen que Caín es el hijo de la serpiente porque la serpiente tuvo intimidad con Eva, surgió Caín, después Adán tiene intimidad con su mujer y sale Abel. Ahí están las 2 generaciones, ¿correcto? Pero ojalá que podamos aclarar de la mejor manera posible que este tipo de enseñanza es errónea, está equivocada. Hay una palabra que se llama conjetura. ¿Qué es una conjetura, bendecidos? Una conjetura es un juicio u opinión a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Conjetura es un juicio u opinión a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Ellos sí usan muchos versos bíblicos, pero tienen que hacer conjeturas en cuanto a la conclusión de lo que he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor y la revelación de Dios no dice específicamente eso que ellos afirman. No lo dice específicamente. Entonces,
tienes que llegar a una conclusión, tienes que llegar a una conjetura, tienes que llegar a un juicio, a una opinión de un indicio que no está claro. No está claro. Si comienzas a juntar y atar y a empatar versos, puede darte la idea de que sí. Pero cuando entiendes el contexto completo de la revelación bíblica, entiendes que no es así. Me topé con esta realidad, bendecidos, porque yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que había gente que enseñaba eso. Me topé con esta realidad de que las personas enseñan esto para poder explicar ellos que en el mundo hay dos tipos de personas. Entonces me cambió un poquitico la intención de la enseñanza que yo tenía, pero también me llevó a una mejor conclusión. Me abrió como la puerta para explicar mejor todavía lo que quiero, lo que quería en cuanto a las simientes. Y creo que vamos a terminar glorificando a Dios por este tema, como lo hacemos cada vez que enseñamos, ¿correcto? Y creo que hoy sería tal vez la última enseñanza en cuanto a predestinación se refiere, porque realmente, a menos que el Señor pues ponga en el corazón otra cosa, tenemos bastante enseñanza al respecto. Es más, esta no es necesaria tampoco, pero la vamos a dar obviamente. Entonces, conjetura es un juicio u opinión a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. Vamos a comenzar con varios puntos importantes, como siempre lo hacemos. Como siempre lo hacemos. Número 1, bendecidos, la simiente de Dios no es según la carne. No es según la carne. La simiente de Dios no es un linaje o descendencia carnal. Descendencia carnal o sanguínea, ¿correcto? La simiente de Dios no es por las obras, sino por elección. Punto número 1. La simiente de Dios no es según la carne, no es un linaje o descendencia carnal o sanguínea, no es por las obras, sino por elección de Dios, obviamente, ¿no? De Dios. Te voy a pedir que vayas a Hechos 17:24, por favor. El libro de Hechos o Actos en nuestras Biblias, 17:24. Creo que en lo que explicamos el estudio, vamos a probar que esta manera de interpretar la Escritura es equivocada, la que hablamos al principio, de esas dos simientes que estas personas hablan. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos. Alabado sea. Porque es muy grande, ¿no? Dios es muy grande. Por eso es que no puedes pretender que quepa en un templo hecho de manos de hombres. Posible. Dice el 25, ni es servidor o ni es servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mira lo que dice el 26, bendecido. Mira lo que dice el 26. Y ahí prueba de que no hay dos simientes diferentes en cuanto a la creación del hombre se refiere. No hay un Caín que viene de una simiente
Y no hay un Abel que viene de Adán. Mira lo que dice acá, bendecido. Y una de las cosas que tenemos que hacer, que el apóstol Pablo nos manda, es no ir más allá de lo que está escrito. Si nosotros vamos más allá de lo que está escrito, caemos en esto, en conjeturas. En conjeturas, correcto. Y caemos en fábulas y en cuentos. Dice, el cual hizo, ¿de cuánta sangre? De una sangre a todas las naciones de los hombres. Ahí está, hermano. Si alguna de estas personas que me está escuchando, me llegara a escuchar, aunque ellos explican todo, pero el cual hizo de una sangre a Adán y Eva, a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, ha determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ¿quiénes? De ellos. Entonces, de una simiente o de un linaje o de una generación surgimos todos, un solo linaje, una sola sangre, venimos de ahí toditos, y ese es Adán y Eva, ¿correcto? Una simiente, un linaje, por un lado, ¿correcto? Por un lado. Dijimos el punto número 1, la simiente de Dios no es según la carne, no es un linaje o descendencia carnal, sanguínea, no es por las obras, sino por elección. Hechos 17, 24 al 26, prueba de que todo ser humano viene de una sola sangre. ¿Correcto? Si es bendecidos por un linaje de sangre sanguíneo, nadie se salva. Nadie se salva. Porque todos están perdidos. Tiene que ser esa simiente o ese linaje o esa descendencia que Dios escoge, que ahí es donde se vuelven dos simientes, dos linajes, dos descendencias, tiene que ser por elección y tiene que ser por gracia. Porque si todos surgimos de una sangre y esa sangre se dañó en Adán y Eva, todos venimos dañados. No hay diferencia entre Caín y Abel de quién vino una descendencia del uno o del otro. Todo ser humano sobre la faz de la tierra muere. Todos estamos contaminados del pecado. Entonces, cuando te pones a pensar en estas enseñanzas tan raras que la gente se inventa, tú dices, ¿cuál es la relevancia de eso? En la gracia, en el nuevo pacto. Creo que quieren tal vez sonar diferentes y dar a entender como que si tienen algo nuevo que descubrieron, pero son conjeturas, bendecido. Ve a Romanos 9:7, por favor, lo hemos estado estudiando y vamos a tener que seguir haciendo referencia a eso. Romanos 9:7. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que él está hablando en cuanto a la nación de Israel, ¿correcto? Dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham, ¿son todos qué? Hijos. Quiere decir que una de las características del pueblo de Israel era que se jactaban por decir que ellos tenían una genealogía sanguínea con los padres de Israel. Abraham, etcétera, ¿correcto? Abraham, Isaac. Ellos decían nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac. Y vamos a leerlo en los días de la carne del Señor, que también les mencionó algo de esto. Pero el apóstol Pablo dice que no necesariamente por ser una simiente de Abraham son necesariamente hijos. Es la razón por la cual Israel, no todo Israel es salvo. Solo quienes, el remanente, el grupo de personas que Dios eligió por soberanía. Es más, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Correcto? Entonces dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham piensen ustedes que son salvos o que son hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Mas en Isaac, en otras palabras, más en lo que es imposible para el hombre. Ahí te será llamada simiente. ¿Por qué? Porque Isaac vino
por un acto soberano de Dios. Quiere decir que, pusimos acá, ¿no? No es por obra, sino por elección. Cuando leemos no es por obra, fácilmente bendecidos. Puedes pensar en ese versículo bíblico y fácilmente puedes pensar cómo llegó Isaac. Isaac no llegó por obras, Isaac llegó por promesa de Dios. La promesa con Abraham. sí. Entonces, en esa revelación, en esa realidad, en ese acto que es imposible para el hombre, somos llamados simiente. Por ende, hijos de Dios, ¿correcto? Porque ese es el contexto. Dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos. Quiere decir que si somos simiente, somos hijos. ¿Correcto? Se sobreentiende. Dice el 8, quiere decir, no los que son hijos de ¿qué? De la carne. En Hechos 17:24 dice que de una sola sangre hizo a todos los hombres, el universo completo, incluyendo a los de la descendencia de la carne de Abraham, incluyendo a los de la descendencia de la carne de Isaac. Pero Pablo dice, no, ellos no son hijos de Dios, solamente porque sanguíneamente, genealógicamente, como linaje de la carne, vienen de los lomos de Abraham. Qué tremendo, bendecido. Dice, más los que son hijos de la promesa. Estos son contados en la simiente. sí, Señor. ¿Qué es eso? Elección, soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Punto número 2, bendecidos. Punto número 2. Pon en tus notas. No podemos negar que hay dos contrastes en la Escritura. No podemos negar que hay dos contrastes en las Escrituras. Entre elegidos y no elegidos. Hay dos contrastes, bendecidos, eso es innegable. Entre elegidos y no elegidos, entre escogidos y no escogidos. Dos simientes, dos linajes, uno carnal, otro espiritual. Quiere decir que el Señor, dentro de todos los hombres que habitan en las naciones, que vienen de una sola sangre, entre todos ellos, Él tuvo descendencia para Él, por elección, por gracia, por soberanía. No tiene nada que ver con la sangre, no tiene nada que ver con tu genealogía del pasado, porque lo que sucede es que en ese tipo de enseñanzas se termina discriminando a la gente, porque ellos quieren comenzar a identificar quiénes son de la simiente de la serpiente y quiénes son de la simiente de Adán y quiénes son esto y quiénes son lo otro, y ahí es donde se crean estos tal vez grupos de supremacía y que ellos se creen mejor que otros, porque supuestamente en sus mentes perversas ellos pudieron identificar que su genealogía venía de la simiente de Dios según la carne, pero es que no existe una simiente de Dios según la carne. Es por la promesa, es por elección, es por llamado, no es por obras. Porque eso pensaban los fariseos. Eso pensaban los fariseos, bendecidos. Dijimos, punto número 2, no podemos negar que hay dos contrastes en las Escrituras entre los elegidos y los no elegidos, entre los llamados y no llamados. Si ellos quieren ir al principio de Génesis, yo voy a leer Génesis, porque ustedes no tienen el Nuevo Testamento. Voy a leer Génesis 4, del 1 al 5. Si quieres lo pones en tus notas solamente.
Génesis 4 del 1 al 5. Les dejo saber a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube que nosotros casi no usamos el Antiguo Pacto porque edificamos sobre el Nuevo Pacto, ¿correcto? Y usamos solo Nuevos Testamentos. Dice Génesis 4:1, y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahí está, ¿no? No hay serpiente bendecida. Y dijo, he adquirido varón por el Señor. Le da la gloria al Señor por haber recibido el nacimiento de Caín. Y después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué Dios no mira con agrado a Caín y mira con agrado a Abel? No es un secreto, bendecido. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Hebreos 11:1, página 342. ¿Estamos ahí? Dice, bendecidos, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Quiere decir que cuando una persona actúa en fe, no es porque haya visto ni porque lo tenga. ¿Correcto? Es porque no lo ve y lo espera. Igual Abel. Abel trajo una oveja con grosor, lo mejor. Pudiéramos, ¿verdad?, hacer una conjetura de que es una sombra de Cristo. ¿Correcto? Pudiéramos. No es necesario, pero... Entonces, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Dice el 2, porque en la fe, obtuvieron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué obtuvieron buen testimonio? Porque creyeron. Porque tuvieron ¿qué? Fe. Yo pregunto, ¿la fe es un don de Dios o un principio humano? Es un don de Dios. Es un regalo de Dios al hombre. Por fe entendemos, dice el verso 3, que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que creerlos por fe? Porque no estamos ahí. La sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Tiene que ser por fe. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que se ven, que aparecen. Mira lo que dice el 4, bendecido. Mira lo que dice el 4. Y ahí te dice por qué recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿La fe es un don? Sí, es un don. Por eso es que Dios en ese momento, por elección y por soberanía, no por el que quiere ni por el que corre, sino porque Dios tiene misericordia, dio a Abel el don de la fe para mostrar en él su gracia. De otra manera, ¿qué pasa? Tanto Caín o Abel no hubiesen sido aprobados. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo. Circula esa palabra justo, por favor. Y pon justificado. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Sí, hermano, pero eso estaba en el Antiguo Pacto, pero es que Dios tenía que hacerlo así. Porque Él ya estaba mostrando su misericordia en aquellos llamados y escogidos por Él. Vas a circular justo y poner justificado. ¿Por qué recibió Dios a Abel y a su ofrenda? Porque lo hizo con fe, bendecido. La fe es un don dado por Dios.
Dios ya estaba estableciendo una diferencia entre los que son llamados y escogidos y entre los que no. Los que son llamados y escogidos son aquellos que han recibido el don de la fe para creer en Dios. Lo hizo Abel, lo hizo Noé, lo hizo Set, de la generación de Adán, lo hizo Abraham, lo hizo Moisés, lo hizo Jacob. Todos por la fe bendecidos. Lo hizo Sansón. Aquí te da la lista de todas las personas que por la fe lograron muchas cosas. Enoc fue trasladado para que no hubiese muerte. Todo por la fe bendecido. ¿Qué dice el verso 6? Empero, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? La fe. ¿Por qué uno tenía fe y el otro no? Por elección de Dios, por soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque los dos vienen de un linaje de sangre dañado, de Adán. O sea que no hay una diferencia entre uno y el otro, humanamente hablando, carnalmente hablando. La única diferencia es en la elección de parte de Dios. Esa está la diferencia, bendecido. Ese es el linaje, su simiente. Su simiente. Punto número 3. Punto número 3. Otro ejemplo bendecido de elección, de simiente de Dios. Israel y los gentiles. Pon en tus notas. Israel y los gentiles. Cuando decimos gentiles es el resto del mundo, ¿no? Israel y el resto del mundo. Israel escogido, los otros no, ¿correcto? Así mismo. Israel y el resto del mundo y los gentiles. ¿Cómo Dios escoge a Jacob, que después se le llama Israel, ¿correcto? De ahí nace la nación de Israel. ¿Cómo Dios escoge a Jacob? Por su beneplácito. Ve a Romanos 9 otra vez, por favor. Verso 11. ¿Qué estamos diciendo, bendecidos? Que toda la gloria y la honra es para Él. ¿Romanos cuánto me dijiste? 9:11. Eso es lo único que estamos diciendo. Que si existe una simiente, que si existen hijos de Dios en el mundo en este momento y desde que el mundo fue creado, es por su misericordia y por su gracia. Eso es lo que estamos diciendo. Recuerda la pregunta, ¿cómo Dios escoge a Jacob, que después se vuelve Israel y ahí nace la nación de Israel? Mira lo que dice. Porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, ¿con qué propósito? Mira, para que permaneciese el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. De otra manera, no hay nación, no hay nada, porque todos, ¿qué cosa? Nos desviamos. Sí, Señor. Israelitas, judíos, gentiles, no importa. Si no es así, bendecidos, no se salva nadie. Dice el 12, a ella le fue dicho que el mayor serviría al menor. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque se supone que el primogénito es el que hereda. No el menor, el mayor. El mayor. Pero Dios, para mostrar de que es por elección y que es por el que llama, lo hizo al revés. Para que nos quedara claro de que no es una cuestión genealógica y de derechos de descendencia, sino que es un asunto de Él. Se supone que el primogénito hereda. Él lo hizo al revés. Él dijo, no, el mayor le va a servir al menor. Para que quede demostrado que es por elección. Dice, para que permaneciese el propósito de Dios conforme la elección, no por las obras, sino por el que llama. A ella, a Rebeca, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Verso 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que hace ¿qué? Misericordia. Verso 18.
De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Verso 22. Verso 22. ¿Y qué pues? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira. ¿Qué dice después? Preparados. ¿Para qué? Destrucción. Para perdición. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él antes preparó para gloria. ¿Que somos quiénes? Nosotros, a los cuales ha llamado. Es por llamado, ¿correcto? Es por elección. Es por su beneplácito. No dice a los cuales son de la simiente carnal de Abraham. Pero entonces fíjate aquí el llamado, el escogido y el elegido. No solamente de los judíos, mas también de ¿quiénes? De los gentiles. Nosotros. Como también él dice en Oseas, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. ¿Qué dice? Llamaré. ¿Llama a quiénes? Él profetizaba, él estaba profetizando que iba a llamar a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Otros contrastes importantes. Ve a Mateo 13, por favor. Mateo 13, 11. 13, 11. Mira el contraste, bendecido. Dijimos Abel, Caín. Dijimos Israel, los gentiles. Mira quién. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Los que reciben la revelación, los que no reciben la revelación. Dos contrastes. Mira Mateo 15, 13, por favor. Innegable, bendecidos. Innegable que hay llamados y no llamados, elegidos y no elegidos, por su gracia y por su misericordia. Innegable. ¿Estamos ahí? Dice el Señor Jesucristo, dice, mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre, ¿será qué? Desarraigada. Desarraigada. Eso es lo que dice ahí, ¿correcto? Sí. Ponga atención, por favor. Toda planta que no plantó mi Padre. Ve a Romanos 6:5, por favor. Mira el contraste. Mira el contraste. Romanos 6:5. Recuerda, toda planta que no plantó. Mi Padre es desarraigar, es cortar. Mira lo que dice Romanos 6:5. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Qué dice? Porque si hemos sido, ¿qué cosa? Plantados. Juntamente en la semejanza. Entonces, a los fariseos les dice que Él no los plantó. A los que no plantó mi Padre, será desarraigada. De nosotros, ¿qué dice? Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Quiere decir que esos fariseos no recibían el beneficio de cuando Cristo muriera y resucitara, ellos también ser plantados en la muerte de Cristo y por ende resucitar en vida nueva. ¿Quiénes reciben ese beneficio? Los llamados y los escogidos por Él. ¿Qué te lo dicen? Nosotros sí fuimos plantados en la semejanza de su muerte. Ve a Juan 8:34, por favor. Juan 8:34. Vamos a leer desde el 33, por favor. 8:33. ¿Estamos ahí? Dice, respondiendo los fariseos, ¿correcto?
Los fariseos le respondieron al Señor. Le dijeron, simiente de Abraham somos. ¿Según qué? La carne. Según la carne. ¿Estaban diciendo la verdad? Sí, estaban diciendo la verdad. Y jamás servimos a nadie. Como dices tú, seréis hechos libres. Porque en el verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Quiere decir que aunque ellos vociferaban y se jactaban de decir que eran simiente de Abraham según la carne, estaban en pecado igual que todo el mundo. Dice ¿y si el siervo no? el 37, por favor. 37. Yo sé que soy simiente de Abraham. Circula simiente y pon carnal, mas no espiritual. Aclarar lo que dije en la carne. Claro. Yo sé que soy simiente de Abraham. El Señor les está diciendo, sí, yo sé. Pues Él sabía todo, ¿no? Él era Dios. Circula simiente y pon al ladito carnal, mas no espiritual. Yo sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. Tremendo, ¿no? Mi palabra no tiene lugar en vosotros. Ve al verso 43, por favor. Eran simientes de Abraham según la carne, ¿correcto? Pero sin embargo, procuraban matar, correcto, eran de la promesa. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Verso 47. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Contraste, ¿no? Las cuales, por tanto, no oís vosotros porque no sois de Dios. Y sin embargo, eran de la simiente de Abraham. Y el Señor Jesucristo les está confirmando que sí eran de la simiente de Abraham, pero no es por la carne, bendecido, es por elección. Correcto. Verso 51. De cierto os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá muerte por siempre. Quiere decir que ellos, ¿qué? Estaban muertos en delitos y pecados, porque ellos no recibían la palabra del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:2, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:2. ¿Tú sabes qué? Verso 1, por favor. 3:1. ¿Estamos ahí? Dice, resta pues, hermanos, orad por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? No todos tienen la fe. En otras versiones dice, porque no es de todos la fe. En la versión original, bendecidos, en la versión original, la manera que eso se dice, y para que seamos librados desde de los fuera de lugar y malignos. Eso es lo que dice. Y para que seamos librados desde de los que están fuera de lugar y malignos, hombres, no porque todos tienen confianza. Esas dos palabras que se usan para fuera de lugar y malignos, es una palabra que se llama atopos, la primera. Significa fuera de lugar, es decir, impropio, injurioso y malvado. Significa dañino, decir malo, mal, calamitoso, enfermo, es decir, con enfermedad, culpable, delincuente, vicioso, facineroso, malicia, culpa,
diablo, pecador. Eso es lo que está diciendo. Hombres malos y perversos, de los que están fuera de lugar, los malignos, porque no es de todos la fe. Dos contrastes, bendecidos. Sí, Señor. Innegable. Innegable en las Escrituras. Innegable desde Génesis en adelante. No solamente en el Nuevo Pacto. Ahí podemos ver contrastes. Caín, Abel, Abraham, Jacobo, Esaú, etcétera, ¿no? Hechos 3:19, por favor. Ya vamos a terminar. Hechos 3:19. Y pudiéramos leer muchos más, bendecidos, pero vamos a limitarnos a esto. Hechos 3:19, página 178. ¿Estamos ahí, bendecidos? Dice, este es Pedro hablando. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos. Y esto es predicándoles a los de Israel, a los judíos. Cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Y enviaré a Jesucristo que os ha sido antes predicado, al cual ciertamente es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Porque Moisés a la verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis y todas las cosas que os hablare. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida de entre el pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han prenunciado estos días. Vosotros sois los hijos ¿de qué? De los profetas. ¿Según qué? La carne. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba sembrando la semilla. ¿Correcto? No quiere decir que todo lo que estaban escuchando eran simientes, sino es por elección. 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Verso 4:1. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el capitán del pueblo y los saduceos, siendo ¿qué cosa? Indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Pedro les está diciendo las promesas de los padres, ¿y qué hicieron ellos? Rechazaron. Lo mismo que pasa ahora. Al Mesías. Dos contrastes bendecidos. Dos simientes, uno de la carne, otro del espíritu. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Esa es la diferencia, el don de la fe. El don de la fe. Y fue el número de los hombres como 5,000. Ve al capítulo 13 de Hechos, versos 46. Capítulo 13, verso 46. Verso 46. ¿Estamos ahí? Capítulo 14, verso 46. Está en la primera columna de la mano izquierda. Dice, entonces Pablo y Barnabás, tomando denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de los padres, etc. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Dice, porque así nos lo mandó el Señor, diciendo, te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor,
y tantos que creyeron que fueron ordenados ¿para qué? Vida eterna. Para vida eterna. Ya estaban ordenados, bendecidos. Entre judíos y gentiles hay un remanente escogido por gracia para ser salvo. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Ve a Romanos 1, 16, por favor. Porque ¿cómo es posible que Abel haya ofrecido con fe para ser declarado justo? Porque siempre bendecido, siempre, la manifestación de los escogidos de Dios ha sido por fe. Siempre, nunca ha sido por obra. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Página 226, ¿estamos ahí? Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada de fe a fe. En otras versiones, bendecidos, dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de principio a fin. Quiere decir que siempre la manera que el hombre ha sido justificado ha sido por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la simiente iba a llegar, ¿correcto? Que es Cristo. Como está escrito, mas el justo vivirá ¿cómo? Por fe. Porque no hay otra manera de ser justificado, bendecido. No hay otra manera de ser justificado sino solamente por la fe. Ve a Romanos 3, 9. Dos linajes, dos simientes, una carnal, que es todo el mundo, y la elegida por gracia. ¿Estamos ahí? 3:9. Porque esto es lo que sucede, que las personas que comienzan a estar en la genealogía esta carnal se jactan, y le pasaba a Israel. Israel se jactaba. Pero mira lo que dice acá Pablo. Pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, en ninguna manera, porque ya hemos probado antes a judíos y a griegos que todos están bajo pecado. Pues si se los dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿no? Sí, Señor. Vosotros la voluntad de vuestro padre el diablo, ese pecado, esa carne que está en ellos, el cuerpo, ese es tu diablo bendecido. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por eso es que en Romanos 1:16 dice, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué se le dijo a Abel? Que fue declarado justo, ¿por qué? Por la fe. Entonces nunca hubo otra manera, ni hay otra manera de llegar a ser justificado delante de Dios, sino por medio de la fe. Terminamos con Romanos 11:33. En el primer estudio que trajimos, te dije que íbamos a terminar con un verso bíblico, que también 11:33, en uno de los estudios de la predestinación también lo hice. Romanos 11:33. Esto es lo único que podemos decir en cuanto a todo esto bendecido. Qué hermoso. No podemos decir más nada que lo que vamos a leer ahora. Porque el apóstol Pablo dijo lo mismo, bendecido. Y esto lo dice después que él comienza a explicar el hecho de que Israel fue endurecido para Dios provocarlos a celos con un pueblo que no era pueblo, que nunca habíamos llamado su nombre, que nunca lo habíamos buscado a él, porque no era el Dios de los gentiles, sino que era el Dios de los judíos. Pero él dice que Dios endurece a Israel para que por el endurecimiento de ellos nosotros alcanzamos misericordia. Pero eventualmente cuando el tiempo de los gentiles, y eso lo explicamos en un estudio que puse hace poco que se llama el tiempo de los gentiles, cuando el tiempo de los gentiles termina, Dios coge a Israel, lo vuelve a injertar en la raíz
para que sea salvo, el remanente de Dios. Ese es el remanente que espera. Pero todo esto es hecho por Él, bendecidos. Todo esto es por su beneplácito, por su voluntad, por su elección, no por el que corre, sino por el que llama. Entonces, después de todo esto que explica Pablo desde el capítulo 9 en adelante hasta acá, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero, o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Dios no le debe nada a nadie, bendecido. Sí, por Dios, sí. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siempre. Amén. Bendecido, no es un asunto del que nos escuche o escucha cualquier maestro, pastor, ministerio que crea y enseñe la predestinación. No es un asunto de que podamos pretender entenderlo, bendecido. Porque la realidad es que es difícil entenderlo. Pero no quiere decir que no sea una verdad, no quiere decir que el Evangelio no hable al respecto, no quiere decir que sea una realidad para el Hijo de Dios. La predestinación está ahí. Y la predestinación, como dijimos al principio de esta serie de estudios, dijimos que la predestinación era un acto de amor, bendecidos. La predestinación es un acto de amor. Y no es un asunto de descendencia de la carne, sino que es un asunto de ser o no plantados por el Señor, para entonces resucitar también con Él, plantados en su muerte y en su resurrección. Somos escogidos por gracia, bendecidos, somos llamados por su misericordia, somos tierra buena, no porque nosotros hicimos nada para ser tierra buena. Todos venimos de una sola sangre. Quiere decir que todo ser humano sobre la faz de la tierra está contaminado por el pecado. Por eso es que el Señor viene a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Si nosotros, por ser genealógicamente, como dicen estos equivocados, de una generación carnal, la cual Dios quiere salvar, entonces es por obra, ¿no? Es por descendencia carnal. Pero Él les dice: vosotros sois de Abraham, simiente de Abraham, pero sin embargo no me reciben, pero son descendencia de Abraham. En Romanos 9 dice: no es por ser de la simiente carnal, sino por la promesa. Entonces la predestinación es un acto de amor de Dios por sus escogidos, por sus elegidos y por sus llamados, tanto de los judíos como de los gentiles. Bendecido, si algo podemos sacar de estas enseñanzas, es un sentido de agradecimiento al Señor. Sí. Tenemos que ser agradecidos por Dios, porque lo que estamos viviendo en este momento es una circuncisión del corazón. Amén. Lo que estamos experimentando con esta palabra es derrumbar todo ego espiritual que podamos tener. Sí, Señor. Darnos cuenta de que no hay manera que por nuestras propias obras y por nuestros propios esfuerzos podamos nosotros ser llamados hijos de Dios. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad, es por su beneplácito. Solamente leamos y creamos Efesios 1, 3 al 14 en adelante. Amén. Eso es todo, bendecido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?